propósito del acto de juramentación de los nuevos miembros del Comité Central del PLD, vino al país desde Nueva York un PLDista, compañero y amigo, y nos dijo que Rubén Bichara había estado allá y le había preguntado por nosotros. Rubén y Grullón me dijo que le dijo, y Bichara le contestó. Lo veo ahí con su tinte. Ya había escuchado otras versiones del tinte al preguntarle a Rubén por nuestra persona. Residentes. Lo que Bichara no sabe es que en los días en que tomó posesión en la CDE, mientras lo esperábamos en la recesión, nos pasamos un tiempo hablando con Radamés Jiménez, a quien le explicaba eso de los bigotes que ya no estaban de moda. Una semana después vimos a Rubén Bichara sin bigote. Percibo que puede haber influido en esto, aunque no en el tinte. Esta mañana convoqué a Yanel Hernández, a quien podemos llamar la voz de la suerte, ya que es la que anuncia el loto. Y le dije, echa para acá, que hoy es el acto de puesta en circulación de Páginas Revueltas de Rubén Bichara. Yanela nos preguntó a qué hora debíamos estar aquí en Cuesta del Libro. Le dije, Yanela, lleguemos tú y yo temprano y tirémonos adelante un vino en la cafetería, que Rubén Bichara, con eso de la CDE y ahora con el agravante del comité político, tiene más problemas que una mascota de árabe. Y nos tocará a nosotros, y nos tocarás a nosotros cubrir los detalles. Teníamos en mente lo que había ocurrido en el 1990, en el 2005, en la puesta en circulación de la primera edición de Páginas Revueltas. Preparamos todo y cuando recibimos al pie de la cadera a Rubén Bichara nos dijo, Grullón, arranca con la ponencia del libro, que don Mariano Lebrón Sabiñón se enfermó y no puede venir. Pero esto de la literatura está lleno de anécdotas. Uno de los autores que analiza a Rubén Bichara en Páginas Revueltas es a Mario Vargas Llosa, quien es buen escritor desde España, pero mal político en Perú. Por eso en Europa le dieron el premio Nobel y en Perú una derrota electoral. Y en la actualidad, con los dominicanos le han caído los palitos. El escritor narra la experiencia de un hombre que había quedado atrapado por la literatura. De su casa al trabajo, el individuo se había prendido donde había un hoyo, un contén, un poste de luz o cualquier obstáculo. La memorización se debía a que él era tan empedernido en la lectura de obras de ficción que iba leyendo de la casa al trabajo y tenía que saber dónde ponía el pie sin quitar la vista del libro que leía mientras caminaba. Ese mismo Vargas Llosa es el que analiza a Rubén en Páginas Revueltas con la novela La fiesta del Chivo. Es allí donde se define mejor al doctor Balaguer. Cuenta el autor en su obra La fiesta del Chivo que un día en Palacio Trujillo penetró a la oficina del doctor Balaguer y le dijo, venga acá, usted es un hombre que no tiene mujer ni novia, no va a fiesta, no baila, no bebe ni va a la iglesia. ¿Usted cree en Dios?, le dice Trujillo a Balaguer. Y contestó Balaguer, aunque no creyera, tengo que vivir como si creyera. En Páginas Revueltas, Bichara también analiza la obra cumbre de la literatura universal, El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Cuenta el autor que Sancho Panza
siguió al Quijote porque éste le había prometido que lo iba a nombrar gobernador de uno de los territorios conquistados. Pero en la vicisitud del camino, Don Quijote encontró una pomada que podía restablecer, pegar un cuerpo de un soldado mutilado en una guerra. Al ver la importancia de esa pomada, Sancho Panza le dijo al Quijote: olvídate de la gobernación y dame esa pomada, que con ella yo me hago rico. Lo que nos dice que Sancho Panza no perseguía al Quijote para conquistar el poder político, sino el económico. García Márquez es otro de los autores analizados en Páginas Revueltas. El escritor colombiano lo hemos bautizado como el más sincero de los escritores. Cuenta en su memoria la historia de la primera vez que tuvo relaciones con una mujer. Ella era esposa de un sargento, quien lo encontró en el acto. El sargento sacó la pistola y García Márquez pensó que le había llegado la mala hora. Pero el sargento no puso el arma en la mesa y le dijo al laureado escritor: no te mato porque tu padre me salvó de una enfermedad que no me quiero recordar. Ese era García Márquez, que después, en el ejercicio del periodismo, vivió en un extraño burdel de 4 pisos llamado El Rascacielos, donde por la mañana daba conversaciones a la prostituta y a su chulo, a quien a su vez intrigaba ese delgado periodista que leía libros caros, raros, y a quien iba a buscar personas importantes de la ciudad en coche magnífico. El muy escaso dinero que le daban diariamente en el periódico por su columna apenas le alcanzaba para medio comer y pagar el cuartucho del rascacielos, de forma que, cuando no tenía dinero, entregaba al portero el manuscrito del libro que estaba escribiendo, lo más importante que podía dejar en prenda, y el portero lo sabía. Decía la mujer del escritor Jorge Luis Borges que éste siempre repetía que la civilización había avanzado, pero que el alma humana seguía siendo la misma de los tiempos más remotos hasta nuestros días. Eso es lo que explica, y no otra cosa, que pasen los siglos y las Biblias y las grandes obras literarias conserven su vigencia. Tratan el alma humana. De ahí que el escritor ruso Nicolás Gogol, en su obra Las almas muertas, narraba lo siguiente. Decía Gogol: en el hombre todo cambia muy deprisa. En un abrir y cerrar de ojos, un terrible gusano crece en el interior de nuestro ser, apropiándose de nuestra sustancia vital. Y más de una vez, una pasión inmensa y ridícula, no importa, se desarrolla en el individuo nacido con mejor fortuna, haciéndolo olvidarse de las grandes y santas obligaciones y empujándole a buscar en ínfima bagatela la grandeza y la santidad. Innumerables como las arenas del mar son las pasiones humanas, y tanto la más baja como la más noble empieza por ser esclava del hombre para transformarse en tirana. Feliz aquel que de todas las pasiones escoja la más noble. Su bondad crece por momentos, hora tras hora y minutos tras minutos, y va penetrando más adelante, siempre adelante, en el ilimitado paraíso de su alma. Pero existen pasiones cuya elección no depende del hombre, que nacen al mismo tiempo que él, y no existe fuerza capaz de rechazarla. Una voluntad superior la dirige y llevan en sí un poder de sugestión que dura toda la vida. Tienen ellas, las pasiones, aquí abajo un importante papel que desempeñar, que traigan consigo la tiniebla o que revistan una apariencia luminosa. Unas y otras están llamadas misteriosamente a procurar el bien del hombre. En el 1994, Juan Bosch, que no podía quedar como literato en los análisis de Rubén Bichara en Páginas Revueltas, recibió un homenaje de un radiodifusor ido a destiempo.
La motivación estuvo a cargo de Pedro Gil Iturbide, quien hizo una semblanza de Juan Bosch. Al don Juan comenzar a pronunciar su palabra, Dios me estaba allí, dijo: ese señor ha dicho muchas cosas buenas de mí, pero quiero que ustedes sepan que él no ha recibido nada de mí. Esa palabra de don Juan, esas palabras de don Juan, no podrá Rubén Bichara repetirla aquí, porque quien le habla ha recibido mucho de él. Muchas gracias por ver.